Las 4:27 de la tarde, se lo comentábamos, mañana San Francisco de Sales, patrón de los periodistas. ¿Cómo está la salud de esta profesión? Una profesión que siempre ha estado en crisis. ¿Es una profesión sin salida, sin futuro? ¿O por el contrario, no puede existir una sociedad sin periodismo? Maite Moro, ¿qué tal estás? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, bien, ¿y tú? ¿Qué tal, Maite? Bien, Bienvenida. aquí, bien rodeada de compañeros, esto es un encanto. Exacto, de amigos, ¿no? Javier Sí. Lorente, ¿qué tal, Javier? ¿Qué tal, Bienvenido. Amaya? Buenas tardes. ¿Qué tal estás? Bien, bien. ¿Habéis trabajado mucho esta mañana en la radio, Maite, en la Nos cadena da, COPE? la actualidad nos da Javier en Onda Cero. bastante que hablar últimamente, sí. Sí, ¿verdad? Sí, sí. Bueno, Juan Yeregui, os escucho a todos por la mañana, que lo sepáis, a cada uno a su hora. A todos, Sí. es A todos. posible, a todos. Todos hablamos a la vez. Todas, Va más o cambiando. menos. Va cambiando Voy el dial. cambiando, claro. Sí. ¿Qué tal, Juan? Bien, me llama la atención que estemos 3 y casi contigo 4 de radio de Sí, toda sí. la vida, ¿no? Efectivamente. Dentro de la crisis del periodismo, a lo mejor la radio es un poco la que menos lo acusa o la que mejor consideración tiene entre los ciudadanos, ¿no? Sí, ¿creéis realmente que... Vamos a comenzar por ahí, exactamente, que la radio es el medio que más futuro tiene, Javier? Radio Por lo y menos- televisión, por en lo menos este la radio, caso, ¿no? Sector audiovisual. Estamos más acostumbrados a la supervivencia. Entonces, cuando estás más acostumbrado a la supervivencia, es posible que tengas más fácil el futuro, ¿no? Hombre, sí que es cierto que desde hace muchos años siempre decía, no, la tele acabará con la radio, Internet acabará con la radio, Twitter acabará con la radio. Bueno, pues aquí siguen los de la radio y que sea por mucho tiempo, ¿no? Yo creo que ahí todavía nos queda mucho que contar, sobre todo porque la radio para la gente quizás es el medio más accesible, más fácil, sigue siendo el más fácil de llegar y además también teóricamente, según dicen las encuestas, es el más creíble, así que bueno, habrá que quedarnos con eso. Sí, Maite. Bueno, yo también soy de la misma Sí. opinión. Además, como bien dice Javier, es el medio más accesible. El oyente siempre, toda la vida, ha estado acostumbrado, desde cuando no existían las redes sociales ni nada por el estilo, descolgar el teléfono y llamar a la radio. Oye, que no has dado el tiempo. Oye, que ¿por qué no habláis de este tema? Oye, que en mi calle ha pasado no sé qué. El oyente siempre se ha sentido cercano a la radio y le gusta contar las cosas. Y ahora sí que es también cierto que con el tema de redes sociales, etcétera, tienen más accesibilidad. Hay otras formas de acceder también a contarnos cosas a los que trabajamos en la radio y además yo creo, y creo que hablo por los tres, nos gusta que el oyente esté en contacto y te cuente cosas, ¿no? Porque al fin y al cabo, ¿qué sería la radio sin ellos, ¿no? La radio o cualquier otro Bueno, medio todos de tenemos alguna comunicación. historia curiosa, ¿verdad? Que nos ha tocado algún oyente que, bueno, pues nos ha podido sorprender quizá con algún planteamiento. Podemos contar también hoy alguna curiosidad de este tipo tras muchos años de trayectoria. Javier, ¿hay algo que, bueno, te ha hecho sonreír especialmente, esa anécdota radiofónica que siempre cuentas? Hombre, hay de todo. Lo que a mí me hace mucha gracia, porque muchas veces los que hacemos periodismo en la radio estamos muy preocupados, ¿no? De, bueno, pues en mi caso, por ejemplo, por la información política, las análisis ahí sobre lo que ocurre en la política, y luego realmente cuando ves lo que le pone o lo que le llama a la gente a llamar a la radio, muchas veces, como dice Maite, son cosas de lo más normales, como es el tiempo, ¿no? Entonces a mí me ha pasado, pues hoy mismo, es decir, esta mañana estábamos diciendo en la radio, no, está nevando en el centro de Pamplona, no sé qué, Sí. pues aquí no está nevando. Pues en mi barrio no nieva, estás diciendo que nieva y no nieva. Y dices, bueno, pues muchas veces te vuelve otra vez o te desciende un poco a lo que realmente, o te vuelve a conectar con lo que realmente la gente le puede interesar, mucho más de lo que tú crees o lo que a ti te interesa o lo que a ti te pone, ¿no? Que es un poco lo que nos pasa a los periodistas muchas veces, ¿no? Que nos cegamos en un tema que nos gusta mucho y luego realmente te das cuenta que el resto de la audiencia pues no tiene esa afición que tú sí A la tienes, política ¿no? y a la economía, sino que interesa más el tiempo, ¿no? Por ejemplo. Muchas veces, por ejemplo, o el bache de una calle, o las Sí, obras. las cosas más cercanas, Eso ¿no? es. Yo creo que esa es una de las ventajas de la radio. Durante muchos años ha funcionado la radio local, es algo que ahora en buena parte se está perdiendo porque los medios nacionales pues están acaparando muchísimas horas de programación y cada vez nos están restringiendo más a los que trabajamos en sitios más pequeños. A mí, como anécdota y como curiosidad, mucha gente llamaba a la radio, yo creo que Radio Nacional precisamente a lo mejor un poco por eso, cuando se les estropeaba el aparato, con la esperanza de que tú se lo pudieses arreglar, Sí. ¿no? Y obviamente no se lo podías arreglar. Y luego hay una cuestión que por un lado reconforta y por otro inquieta, y es cuando la gente da por verdad una cosa que ha escuchado en la radio con ese argumento, es que lo ha dicho la radio, ¿no? Y por un lado está bien que la gente nos crea, que la gente se fíe de lo que decimos, pero por otra parte implica una responsabilidad y un rigor para que lo que digamos precisamente sea fiable, ¿no? Yo creo que esa es una cosa que me hace pensar mucho siempre en esa confianza que la gente tiene en este medio, ¿no? Maite.
¿Con qué te quedas de todos estos años de periodismo y en este caso casi de forma exclusiva también en la radio? Pues, ¿Qué destacarías? es que es muy difícil, muy difícil. Creo que mis dos compañeros se inclinan más por lo que es la información pura y dura, sobre todo la información política. Yo sé que a los dos les gusta. Yo tengo que reconocer que a mí no me gusta la política y no me gusta informar sobre política. Tengo que hacerlo y lo hago, ¿no? Y de la manera más rigurosa posible. Pero a mí me gusta más hacer programas de radio, ¿no? Creo que también vosotros habéis tenido la oportunidad de hacerlo. Y yo me quedo con eso, con programas que he hecho un montón, de muy diferente cariz, ¿no? Desde programas infantiles, los niños son magníficos para hacer programas con ellos, son encantadores, te lo pasas, son espontáneos y eso se agradece. Concursos de radio, y me vais a permitir, estáis un poco en plan serio, yo voy a ir a algo más. Una anécdota que a mí se me quedó grabada porque, bueno, pues es curiosa, creo, vamos. Yo nada más empezar en la radio me tocó sustituir a la persona que hacía el programa y, claro, estaba perdida, no tenía ni idea. Y tenía que hacer un concurso, creo que tú, Amaya, ya me lo habrás oído contar esto. Tenía que hacer un concurso, vamos a hacer, bueno, con publicidad, Pollo Soy Quina, que no sé si ya sí existe, ¿no? Entonces, los oyentes tenían que llamar para decir frases que rimasen con Pollo Soy Quina. Y claro, yo, como digo, acababa de empezar, no tenía recursos, ¿no? Estaba pues justo con el guión y se acabó, ¿no? Y entonces llamó una señora y le digo, bueno, a ver, buenas tardes, dígame una frase con Pollo Soy Quina y tal, para entrar en el concurso. Y la señora me dice, si quiere que a su marido se le ponga Pina, dele pollos o Quina. Claro, yo me quedé, os podéis imaginar, yo tendría entonces 22 años, 23, no tenía más. Me puse colorada, todo el mundo se echó a reír y no supe responder. O sea, me quedé ahí, tuvieron que cortar, evidentemente, porque me quedé chafada, ¿no? Son esas cuestiones, esas anécdotas de la radio, que como esas hay otras miles más, que, bueno, de alguna manera te hacen sonreír. En ese caso fue pasármelo mal, pero después con el tiempo, si te vuelve a suceder, sabes salir y te lo pasas bien. Y yo digo que me gusta más por eso el contacto con el oyente en ese aspecto. Había una memorable de Don Goyo, la del cloruro sódico, que sí, me imagino que la habréis sí, escuchado. la conocemos. Y es, le llaman por teléfono y es también un concurso. Señora, ¿qué es el cloruro sódico? Ay, no sé, Don Goyo, deme una pista. Pues es algo blanco. Ay, no sé, Don Goyo, deme otra pista. Es lo que usted le echa a los huevos de su marido. Y dice ella, polvos de talco. Ay, bueno, pues mil y una anécdotas, ¿no? Sí. Divertidas, desde luego, de la radio, en fin, pues que nos podría dar pues para un programa largo, ¿eh? Pero iremos recordando alguna más, sin duda alguna. ¿El periodismo está en crisis o no está en crisis? Siempre nos lo planteamos, ¿no? Es una profesión en permanente crisis, hay demasiados licenciados en comunicación audiovisual, en periodismo actualmente, para poder absorber a todas esas personas en los diferentes medios de comunicación. Ha sido un año 2012 muy complicado, con más de 5.000 periodistas que han perdido su trabajo. Hemos visto protestas de diferentes periodistas de varios grupos empresariales, protestas en la calle. ¿Cómo veis realmente esta profesión, ¿no? ¿Veis que hay gran dificultad para la inserción laboral de todos los licenciados? ¿Cómo lo veis? Perdón, sí. No, yo creo que sí, que está realmente difícil. Y además yo a esto añadiría el hecho de que se ha puesto como muy de moda nuestra profesión. El ser periodista viste mucho, da como, bueno, creen los que se meten a estudiar periodismo, creen que esto tiene mucho glamour y que, bueno, pues vas a estar en contacto con gente famosa todo el tiempo, que puedes, pues no sé, llegar a ser una Sara Carbonero, ser una Leticia, doña Leticia, ¿no? Una princesa que al final, bueno, se acaba siendo princesa. Y eso está muy lejos de la realidad. Y la realidad, además, ahora mismo es que el periodismo no es ese. Eso de entrada. El trabajo diario de un periodista no es para nada eso. Esos son casos excepcionales, ¿no? Y por otro lado, la crisis que está afectando, pero mucho, a las empresas periodísticas, ¿no? Tanto a la prensa escrita como a la radio y como a las televisiones. Eso lo sabemos bien todos, ¿no? Cada vez se están, bueno, reduciendo las plantillas al máximo, pero al máximo, o sea, y se jubila alguien o se marcha alguien y no se renueva, ese puesto no se ocupa. Por tanto, yo creo que tienes que tener mucha vocación para realmente estudiar esta carrera y ojo, y saber que tendrás que trabajar en lo que puedas. Bueno, yo creo que, ahondando un poquito en lo que dice Maite, hay una crisis evidente profesional en cuanto a las personas que han perdido su puesto de trabajo, las dificultades de acceso a los medios. Hemos visto ahora el expediente de Telemadrid, 860 personas a la calle. Está la cosa realmente muy complicada para conseguir un puesto de trabajo. Luego creo que hay una crisis de saber
cuál es el papel del periodismo. Yo creo que en los últimos años han cambiado mucho las cosas, por ejemplo, en el tema de la información política, ¿no? Hasta hace unos años eran los políticos los que querían controlar al periodista. Ahora los periodistas, yo creo que en algunos casos, se han arrogado un papel que no les corresponde. Está el tema de las empresas periodísticas. Todos estamos en una empresa periodística y probablemente el espíritu del periodista con el espíritu de la empresa periodística poco tiene que ver en la mayoría de los casos. Y hay una frase de Kapuscinski, que se lo comentaba antes a tu compañero Ricardo Beitia, que decía que los periodistas no tenemos que pisar las cucarachas, sino que tenemos que encender la luz para que se vea por dónde van las cucarachas, ¿no? Y que cada uno sea el encargado de acabar con la cucaracha donde le moleste, ¿no? Yo creo que hay un determinado periodismo que se ha arrogado unas competencias que no son las suyas y yo creo que muchas mañanas en las redacciones nos preguntamos poco qué vamos a hacer de periodismo hoy, ¿no? Javier. Bueno, coincide un poco con lo que decían tanto Juan como Maite, ¿no? Quizás la... bueno, pues por ejemplo, el tema del que si el periodismo es una profesión de moda, hombre, yo a los chavales o chavalas que se quieran dedicar a esto les puedo ya adelantar que para ser princesa de España o para ser novia de Iker Casillas no hay que estudiar periodismo. Es decir, si hay que estudiar periodismo, si a uno lo que le gusta es, o lo que tiene realmente es vocación bueno, pues de buscar información, de contar la información, de buscar respuestas a las preguntas o de preguntar lo que hay que preguntar. Y yo sí que animaría a quien tenga realmente esta vocación, pues que lo haga. Quien no la tenga, quien lo haga, es decir, yo por ejemplo veo mucha gente que hace periodismo pues como una carrera de, bueno, voy a hacer periodismo para hacer algo, ¿no? Pues no, eso no merece la pena y más con el mercado en el que tenemos, ¿no? Quizás en el tema de la crisis de la profesión, bueno, los datos están ahí, es decir, tampoco tiene mucho más misterio. A mí me sorprende, por ejemplo, decías antes, Amaya, que ha habido protestas y demás. En fin, yo me pregunto si esto ocurriese en otro sector que no fuese el periodismo, las protestas serían mucho mayores. Así que en los últimos 3 años ha habido 10.000 compañeros que se han ido a la calle, ¿no? Es decir, esto ocurre en cualquier otro sector. Bueno, de hecho, el sector de la comunicación es el segundo sector más afectado por la crisis después de la construcción. Aquí se ha hablado de la burbuja inmobiliaria, pero nadie habla de la burbuja de los medios de comunicación. Es que, perdona, Javier, fíjate, siempre se ha hablado del cuarto poder, la prensa, ¿no? ¿Qué hubiese pasado si en los 3 primeros poderes se hubiesen ido 10.000 personas a la calle? Tú imagínate que se van 10.000 jueces a la calle o 10.000... No, hay unos 3.000. Bueno, pero, vamos, no, pero me refiero sí, que efectivamente que yo creo que el periodismo está en horas muy bajas. Probablemente creo que tenemos buena parte de la culpa nosotros. Somos una profesión, a mí no me gusta nada el corporativismo, pero somos una profesión en la que no nos arropamos apenas. Es una profesión... por ejemplo, aquí en Navarra, se lo podemos decir a la gente, donde los periodistas nos llevamos bien, convivimos, colaboramos, compartimos cosas. Sin embargo, en Madrid la competencia es terrible y yo he estado en un área como es deportes y es inimaginable la pugna entre los mismos compañeros de redacción, ¿no? Por ir a una competición o por no ir a otra. Entonces, ¿En Navarra, una comunidad pequeña o en Madrid? Es una profesión muy individualista que favorece mucho el que tu autoestima suba. Entonces, yo creo que nosotros tenemos mucha culpa de lo que ha pasado, ¿no? Y corroborando lo que decía Javier, yo creo que somos curiosos profesionales, preguntadores y gente que tiene inquietudes, con todo lo bueno y con todo lo malo que eso conlleva, ¿no? Y además el ser periodista implica ser periodista las 24 horas del día. Esa es otra cuestión, ¿no? También, porque se dice que creo que son los profesores el colectivo que hay un mayor número de trabajadores que tienen depresión, ¿no? Esta enfermedad tan de moda también. Pero entre los periodistas también hay mucha depresión, estrés, porque realmente estamos siempre pendientes de la noticia. El que realmente tiene vocación está pendiente, no puedes desconectar. Por mucho que te vayas de vacaciones a no sé dónde, al final acabas o bien con el ordenador, con internet, etcétera. Yo, por lo menos a mí me pasa, soy incapaz de desconectar. O sea, no puedes, tienes que estar ahí siempre viviendo lo que está ocurriendo. Claro, ¿no? pero esa es la vocación realmente, ¿no? Sí, claro, bueno, una claro. vocación que implica esfuerzo, No, y luego... sacrificio, estar pendiente de lo que ocurre en el mundo y si no, mejor dedicarse a otra cosa realmente. Sí, pero quizás comentando un poco lo que dice Juan, también lo que es la empresa informativa se aprovecha de ese hecho. Es decir, nos pasa lo mismo que a los médicos. No me quiero comparar con los médicos, evidentemente, porque la responsabilidad de un médico es mucho mayor que la nuestra, ¿no? Pero
tú eres médico, te estás pasado de horas y no vas a cobrar esa hora, pero no puedes dejar a alguien en la puerta de la consulta sin atender, ¿no? Nosotros tampoco hay muchas veces que dices, metes más horas de las que te toca y dices, no, es que, bueno, claro, es que mi deber es informar, mi deber de tal, y luego, claro, entra también el factor personal, el factor de, bueno, pues de que mucha gente le gusta esta profesión y le gusta verse reflejado, y a lo mejor a veces, pues eso te lleva a que haya mucha gente que trabaja prácticamente gratis, ¿no? Y sin cuestionarlo. O sea, hacía muy poquito, pues había alguien que me comparaba la profesión del periodismo con la profesión del espectáculo, ¿no? En el espectáculo nadie escuchamos conflictos en el mundo del espectáculo porque, claro, depende mucho del factor personal. Si Juanito Pirulín, que es actor, se queja de las horas que mete, ya no vuelve a trabajar. Y claro, a Juanito Pirulín no le gusta solo cobrar, sino además también aparecer en la tele, ¿no? O en el teatro. Has mencionado el espectáculo, una palabra que yo creo que nos daña mucho, porque a la misma hora que estamos viendo y estamos aquí en Me Importas Tú, Sí. hay un programa en Telecinco donde hay una especie de bonobo que está hablando de sus virtudes sexuales Sí. desde hace 15 días. Y merendando a su vez. Y merendando Nosotros no, a su ¿eh? vez, No efectivamente. tenemos Y nada hablando para por el merendar móvil ahora. y El etcétera, intrusismo etcétera. creo que ha hecho un daño terrorífico a esta profesión. Nosotros también nos hemos dejado invadir, ¿no? Por ese intrusismo que ha sucedido. Y hablaba Maite de lo que se llama evaluación de riesgos psicosociales, ¿no? Y efectivamente los médicos, los sanitarios y los profesores son las profesiones con riesgos más identificados, y también los periodistas, porque efectivamente tienes un nivel de estrés bastante alto, y luego yo creo que hay una desafección hacia el trabajo que estamos haciendo porque dependemos mucho de nuestras empresas, y yo creo que muchas veces no vemos que el trabajo que hacemos sea lo suficientemente productivo, ¿no? Yo creo que la profesión tiene que reinventarse y que estamos en un tiempo de crisis catarsis que nos llevará a algo bueno o algo malo. Espero que sea algo bueno. Bueno, seguimos profundizando y encontramos también otra parte dentro de esta tertulia, otra parte dentro de nuestra vida periodística que hace referencia al conjunto de los periodistas navarros, la Asociación de la Prensa de Periodistas de Navarra, que por cierto mañana entregará un premio al cocinero Enrique Martínez del restaurante Maer de Cintruénigo en el día del patrón, ¿no? de la prensa. Tenemos a Enrique Martínez al otro lado de la línea telefónica en Cintruénigo. Enrique Martínez, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Bueno, Enrique, enhorabuena. En primer lugar, supongo que te hace cierta ilusión, ¿no? Este premio que te concedemos los periodistas de Navarra. Hombre, los premios me gustan mucho, ¿no? Al final dicen que no, los premios me gustan muchísimo. Y cuando vienen de la prensa más, porque siempre yo creo que son como más puros, ¿no? Porque cuando vienen de la prensa es como se da más de corazón, lo entiendo yo. Cuando es el tema gastronómico, pues siempre hay más connotaciones de un sitio y otro, ¿no? Por eso me ha hecho muchísima ilusión que sea de la prensa, muchísima. Bueno, escuchamos con cierta dificultad a Enrique y vamos a ver si podemos seguir charlando. ¿Cuál ha sido esa relación con la prensa desde, bueno, pues desde esa atalaya gastronómica, ¿no? Enrique, ¿qué valoración haces de alguna manera de ese encuentro entre cocineros, chefs y periodistas? Tenemos problemas para establecer esa comunicación con claridad. Trataremos de recuperarla. Gracias de todos modos, Enrique Martínez, del restaurante Maer de Cintruénigo, la persona a la que se le destaca en esta ocasión y este año, ¿no? Bueno, pues un hombre también muy, muy querido. La cocina y la tele, Eso es, qué que nos ha relación desde acompañado hace 15, muchísimo, 20 además, años. En las radios y en las teles, sí. ¿no? Sí, La sí. cocina en la tele, desde luego, que es un Eso fue un boom. espacio Yo Claro, yo estrella. creo que no hay cadena. No, que todo. tenga- Ahora es que y además hay canales especializados en cocina. Están todo el día cocineros diferentes cocinando. Vamos, si haces tapping sobre todo en las plataformas estas que hay, Imagenio, etcétera, pues tienes un canal cocina. Y bueno, yo no sé, hay mucha diferencia de unos a otros, ¿no? Pero yo creo que el que inventó todo esto fue Arguiñano, ¿no? Y luego le han tratado de imitar, algunos bastante mal, por cierto, pero De bueno. todas formas, precursor de estos programas. yo me alegro porque a Sí. Enrique Martín le reconozcan, pero creo que también habría que pensar, o me gustaría que la Asociación de la Prensa o la Asociación de Periodistas de Navarra, además de dar premios, aprovechase también estas cosas para reivindicar lo que estamos contando aquí, es decir, el empleo de los medios de comunicación, la dignificación de la profesión, el hecho de que se nos reivindique a los periodistas frente a determinados ataques que nos llegan de otros lados. Es decir, está muy bien dar premios y me parece fantástico, pero creo que en este momento, en un momento de crisis, precisamente la Asociación de la Prensa o los colegios de profesionales tienen que asumir ese papel que quizás las personas individuales
sin asociarse o sin funcionar de manera colegiada o por las presiones que tenemos debido a la pertenencia a una empresa concreta y demás, pues no podemos hacer, ¿no? Quizás la independencia que te da ser un organismo como es la Asociación de la Prensa, pues debería también aprovecharse para eso, ¿no? Es decir, las celebraciones, yo creo que lo decíamos el año pasado también, ¿no? Que me preguntaba una compañera vuestra, el día de mañana es un día para celebrar poco y para reivindicar mucho, ¿no? Precisamente nuestra compañera Marta Urbiola ha estado hoy charlando en la rueda de prensa tras la sesión de gobierno con los compañeros periodistas y ha tenido la oportunidad de charlar, por ejemplo, con Javier Encinas de Diario de Noticias y con Carlos Colina, compañero de la cadena COPE. Vamos a escuchar a ver cómo ven ellos nuestra situación. El periodismo está en un momento complicado, digamos, ¿no? Es un sector que tendría ahora mismo, si no existiera crisis dentro de la crisis global que tenemos, el periodismo tendría su propia crisis sectorial, ¿no? Aún así, bueno, dentro de que las perspectivas y el horizonte que tenemos ahora por delante pues no son las mejores, yo siempre he pensado y sigo pensando que el periodismo de calidad y bien hecho tendrá futuro. Siempre habrá, por un lado, una demanda social por conocer lo que ocurre a nuestro alrededor, y siempre tendrá que haber alguien que lo sepa contar con rigor, credibilidad, precisión y todas estas cosas que hacen, que distinguen el buen periodismo del malo, ¿no? Una situación difícil, como yo creo que todo el mundo sabe. Al final las empresas periodísticas están enmarcadas también en el mundo empresarial, lógicamente, y esto hace pues, que como cualquier otra esté pasando por un momento de crisis y que esté aquejado de muchísimos recortes, de plantilla que se está yendo a la calle, lo estamos viendo todos los días en distintos medios de comunicación. Y yo lo único que creo, y es la única buena noticia que se puede dar, es que entiendo que el mundo no puede vivir sin información, que la gente siempre va a demandar información de una manera u otra y que siempre va a necesitar de algún profesional que se la cuente por un medio u otro, con lo cual, aunque está muy difícil, yo en esto de día pues hay que augurar un buen futuro al periodismo. Muchas gracias, Javier y Carlos, por atendernos y por participar también de esta manera, ¿no?, en esta tertulia. Dicen algunos periodistas que se pinta nuestro futuro con pinceles digitales. ¿Creéis realmente que es así? Yo la verdad es que no lo tengo muy claro, ¿eh? Creo que los dos, tanto Carlos como Javier, como Cuco Encinas, han dicho algunas cosas que son importantes sobre el rigor, la velocidad, la contextualización de los temas, el trabajo. Al final, ser periodista es también un trabajo. Hemos hablado de que eres una persona curiosa, de que te gusta preguntar, pero hay que trabajar. Dicen algunos que para escribir una página hay que leer 100 previamente, ¿no? Entonces, yo creo que no sé exactamente por dónde va a ir. Creo que la radio va a seguir, creo que la televisión va a seguir, y los medios digitales hacen que cualquier persona tenga acceso a facilitar información, a colgarla, a ponerla, pero eso no es periodismo. El periodista, se supone que nosotros tenemos una formación, tenemos una capacitación, tenemos una responsabilidad para informar y para contar las cosas y contextualizarlas. Creo que alguien, a través de su teléfono móvil o de cualquier otro artilugio, un tuit no es ponga periodismo, una cosa, ¿no? No, en absoluto. Sí, hombre, y luego aparte del tema digital hemos visto en los últimos años que también da pie a muchas falsedades, es decir, muchas noticias, bueno, supuestas noticias que luego resultan ser falsas, ¿no? Sí. No hay más que mirar pues un poco hacia atrás y ver fotos que se han publicado diciendo que eran de un sitio y luego resulta que eran de otro, o de fotos manipuladas. Entonces, bueno, muchas veces todo hay que ponerlo en cuarentena, ¿no? Yo quizás insistiría en lo que decía Juan, es decir, yo si Juan pone algo en internet o Maite lo pone en internet, me lo creo porque son ellos, La no porque credibilidad de la fuente, en este caso. no porque Eso se es aparece en profesional. internet, ¿no? Ahí quizás sería un poco la diferencia. Es decir, yo creo que es bueno que los periodistas entremos en el mundo digital, es bueno que estemos ahí y es bueno que nos sigan y que, bueno, pues que nuestra credibilidad continúe ahí también en internet, porque venimos de una experiencia previa. Esto, el asunto del periodismo y de la comunicación, hay mucha gente que piensa que es una cosa fácil y que lo puede hacer cualquiera, y no es porque ponernos flores a nosotros, ¿no? Pero bueno, ves que no, o sea, es decir, ves que hace falta formación, profesionalidad, experiencia, etcétera, etcétera. No la puede hacer cualquiera. Cualquiera puede colgar un vídeo, cualquiera puede escribir tweets, bueno, poner noticias en Facebook, pero esto ya quizás es información, pero no sé si es periodismo, Maite. No, yo pienso que no, que es información, y además
¿por qué nos van a quitar el placer? Yo creo que eso nunca va a desaparecer. De un domingo por la mañana, cogerte 3 periódicos y tomándote un café tranquilamente cuando estás relajado, leer el periódico, o escuchar la radio cuando estás en la cama tranquilamente, pues que no te moleste nadie, o ver un programa de televisión también para relajarte, ¿no? Informarte en la tele, ver imágenes. Yo creo que eso no puede desaparecer. Bueno, nos quedamos con lo bueno de nuestra carrera, que es mucha, y desde luego seguramente ninguno de nosotros la cambiaría por nada, ¿no? No, seguro que no. No. En absoluto. Pues ya saben, los estudiantes, mucho sacrificio, mucha vocación, muchas horas, ¿verdad? Y poco mirar el reloj en muchas ocasiones, ¿no? Pero también mucha defensa, por supuesto, de los derechos como trabajadores que somos. Maite Moro, muchísimas gracias. A ti. Javier Lorente y Juan Yeregui, gracias de a ti. verdad. Amaya. Mañana os escucharé a primera hora uno, a segunda hora a otro, ¿eh? ¿De acuerdo? Vale. A ver qué nos contáis, como ustedes seguramente les han escuchado en Onda Cero a Javier, en Radio Nacional de España a Juan y a Maite Moro en la cadena COPE. Bueno, pues hablamos de periodismo y hoy, por supuesto, hemos trabajado y mucho también en nuestra redacción debido a las nieves. Estos días la lluvia, ahora la nieve que nos ha llevado a la zona de Sacana y también al Pirineo. Esta es la información que nos dejan nuestros compañeros. En la zona de Sacana, las incidencias por el temporal se centran aquí, en el puerto de Lizarraga, donde se hace necesario el uso de cadenas a mitad de puerto para poder atravesarlo y llegar a la zona de Tierra Estella. La red principal de Sacana no presenta ningún problema y el tránsito y la circulación es perfectamente normal. La nieve cae permanentemente sobre Lizarraga y cuaja rápidamente, por lo que la circulación se hace dificultosa desde la mitad del puerto. Los vehículos, los precavidos, llevan cadenas en las ruedas tal y como pide el Gobierno de Navarra. Antes de que la situación se complique, paramos porque la carretera está casi impracticable. Nos cruzamos con un quitanieves que limpia la carretera y abre huella. Nos incorporamos a la fila y le seguimos. Bajamos el puerto de Lizarraga a menos de 30 km por hora. Pasamos lo peor y la luz nos deja ver el valle. La parte baja, junto a Unanu y Torrano, casi no tiene nieve. Ha sido una apacible jornada de invierno, sin más problemas, que está rodeado por un bonito paisaje montañoso. A pesar de los copos de nieve, los vecinos de Ochagavía siguen con su rutina. En este rincón del Valle de Salazar están más que acostumbrados a convivir con la nieve. ¿Cómo no vamos a estar acostumbrados? Nos cae todos los años igual. Aún así, la nieve suele ocasionar algunos problemas, sobre todo para llegar puntual al trabajo. Problema, pues lo primero, que dificultad para llegar al trabajo. Por ejemplo, que yo soy de un pueblo de al lado. Si los quitanieves no pasan pronto, pues llegamos tarde al trabajo. Nos lo cuenta ella, que es enfermera y tiene que recorrer varios pueblos. Esta vez ha llegado a su destino. Y este vecino de Ochagavía nos dice que hoy está de fiesta porque no ha podido salir con el camión a recoger la basura. Hombre, no se podía ir y me han llamado que no saldría. Son los inconvenientes de la nieve, una nieve que este año se ha hecho esperar. Ha tardado de caer nieve porque antes caía antes más nieve, sí. De esos años caía más nieve, cambiaba el tiempo más que ahora, sí. Vehículos todoterreno y ropa de abrigo son la mejor receta para capear el temporal. Con botas de goma, con lo que mejor. Las máquinas quitanieves recorren estos parajes de forma regular y tratan de mantener limpias las principales carreteras.